Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Hoy os traigo un vídeo de una caja de productos que me ha enviado Yes Style con el lema Cambio estacional de invierno. Todos ellos son productos fuera de la rutina básica que nos dan un plus de hidratación o de cuidado a nuestra piel. El primer producto de este lote es una mascarilla de la marca Grey Melin que se llama Melin Oligosacárides Pack. Es una mascarilla wash off, que significa que se retira lavándola con agua. De la marca Grey Melin yo he probado dos productos, uno ya está terminado y el otro lo tengo en uso. El que he terminado es un producto de limpieza, un aceite limpiador de canola, que era muy grande y la verdad es que también era bueno, emulsionaba bien y en calidad-precio la relación era muy buena. El otro producto que estoy usando de esta marca son unas almohadillas o unas mascarillas pequeñas como unos pads que son para hidratar y nutrir la piel en el último paso de la rutina. Pero ahora vamos ya por este producto. Pues ahora vamos a ver el contenido. Este es una mascarilla que lleva tanto el tubo con el producto de 50 mililitros y además lleva una brochita que nos va a servir para su aplicación. ¿Qué nos dicen de esta mascarilla? Pues nos dicen que sirve para combatir la flacidez y además hidrata la piel. Está libre de colorantes y de fragancias artificiales, pues esta marca Grey Melin solo trabaja con productos naturales con certificado de seguridad. Los oligosacáridos que contiene también ayudan a reducir los poros y limpiarlos. ¿Cómo se usa? Pues muy sencillo. Tienes que sacar la cantidad que necesites para una capa fina sobre la piel, lo extiendes con el pincel y al cabo de 10 o 15 minutos lo puedes enjuagar con agua. De todas formas, yo en un vídeo he visto una aplicación de esta mascarilla y la verdad es que se queda como si fuera una tela y puedes retirarlo como si fuera una piel de serpiente, así como a trocitos. Si eso no te gusta, pues entonces utiliza el agua para retirarla. Es importante aplicarla sobre la piel seca. ¿Y por qué? Porque los oligosacáridos no son otra cosa que azúcares naturales. En este caso, por ejemplo, tiene azúcar procedente de arce, entre otros diferentes. Entonces, claro, si tú tienes la piel mojada al ponértela, el azúcar no va a hacer su función porque lo que va a hacer es derretirse con el agua. En cambio, una vez que se haya secado, sí que cumple su función de darle firmeza a la piel. Aparte de los oligosacáridos, que son los azúcares que lleva en su composición, el ingrediente primero de la lista es el agua de ciprés falso, que es una variedad oriunda de Japón y también se da en todo el sudeste asiático. Además, tiene muchos extractos de plantas y raíces, por ejemplo de mora, de regaliz, de peonia y muchos más. Ahora solo queda probarla. Otro producto para un cuidado extra son los parches para ojos. En este caso me han enviado unos de la marca Corsarex que se llaman Advanced Night Hydrogel Eye Patch. Son de la línea de filtrado de baba de caracol de esta marca. Obviamente no son aptos para veganos. ¿Qué es lo que nos dice la marca de este producto? Pues sencillo, que además de tener 20.400 partes por millón de filtrado de baba de caracol, también tiene un 2% de niacinamida. En tal caso, nos sirve tanto para hidratar y regenerar la piel seca u opaca de debajo de los ojos y también ilumina, puesto que lleva la niacinamida. Como ya sabréis, y si no sabéis, os lo cuento ahora, los parches de los ojos no solamente están indicados para la zona
delicada de debajo de los ojos, sino que los puedes usar en otras partes del rostro. Por ejemplo, en las líneas nasogenianas que van de la nariz a la boca y también para difuminar arrugas en el centro de la frente. En este caso hay 60 parches que, como te pones 2 cada vez, te van a servir para 30 veces y va a combatir las líneas ligeras de expresión, las arrugas en los ojos y también, como he dicho, puedes ponértelos en la frente y también ahí van a combatir las arrugas. Estos parches en concreto tienen una estructura de panal de abeja, lo que hace que se adhieran mucho mejor a la parte inferior de los ojos. Ya sabéis que hay algunos parches que nos resbalan y son incómodos. Estos parches llevan unas pinzas para poder cogerlos sin contaminarlos y te los tienes que dejar puestos de 20 a 30 minutos, luego los retiras simplemente y los desechas. En este caso no os los voy a abrir porque tengo en uso otros de la marca Medifil y ya sabéis que los parches son uno de los productos con una caducidad más corta una vez abiertos. Apenas 90 días de uso. Tienes que usarlos en ese lapso de tiempo y si no se estropean. Y en los cuidados especiales en invierno hay que cuidarse muy bien los labios. Para ello, primero los tenemos que exfoliar suavemente, en este caso con este producto de la marca Skin Food, que es un exfoliante labial que a la vez los hidrata. Se llama Avocado y Sugar Lip Scrub y tiene 14 gramos. Este producto sí que lo voy a abrir, puesto que no tengo ningún exfoliante labial y lo pondré en uso en cuanto acabe el vídeo. Los ingredientes de este producto son principalmente aceite de semillas de jojoba, aguacate, azúcar y también tiene esencia de lima. Eso es lo que le da un olor a cítrico muy marcado. Vamos ahora a ver la textura. La pondré en el dorso de mi mano y a ver qué tal. Voy a coger un poquito con el rabito de la espátula porque de estos productos se usa muy poca cantidad. Aquí veis un poquito. Vamos a ver. Según la marca dice que además de exfoliar suavemente las pieles muertas de los labios, también los hidrata. Por eso lleva los aceites vegetales. Sin embargo, lleva también cera de abejas en la composición, lo cual lo hace que no es apto para veganos. Vamos a ver. ¿Qué se siente? Rasca un poquito. Pero bueno, como si fuera azúcar en realidad. No sé si se va a ver. Refleja un poco, sí. ¿Veis como los granitos? Los granitos estos de azúcar. Y pues nada, tenéis que dar un masajito y luego retirar con agua y ya os quedarán los labios listos para hidratarlos o para el labial. Seguimos con los cuidados especiales. En este caso, una mascarilla de celulosa nunca viene mal. Solo me han mandado una, así que no puedo abrirla para deciros cómo funciona, pero os diré lo que dice la marca. Se llama Vanovagi la marca y la mascarilla se llama Vita Cocktail Foil Mask. Esta es la versión Aqua, pero tiene la versión Age y la versión Brightening. En este caso es la versión Aqua, que tiene en su composición colágeno hidrolizado y extracto de hamamelis. Esta mascarilla hidrata en profundidad la piel y, según dice aquí, también ayuda a que las arrugas desaparezcan o se difuminen y ilumina la piel. La versión Age tiene tripéptidos de cobre y la versión Brightening lleva sobre todo niacinamida. Esta mascarilla ha pasado el test de hidratación y está libre de 11 ingredientes nocivos para la piel, tal como son los parabenos o el ácido sórbico. Seguimos con una mascarilla nocturna de la marca Skin House que se llama Marine Bones Sleeping Pack.
tiene 100 mililitros. Esta mascarilla se pone como mascarilla nocturna que es por la noche como último paso de rutina, sustituyendo a la crema de noche. Una vez que ya te levantas por la mañana, la enjuagas con agua tibia y ya está. Un error de novata que yo cometí al empezar a usar mascarillas de noche fue que me ponía tanta cantidad como si fuera una mascarilla lavable. Sin embargo, no debéis cometer ese error. Es suficiente más o menos la cantidad como si os pusierais una crema. No tiene que rebosar de la cara, ni manchar la almohada, ni nada por el estilo. Esta mascarilla nocturna en concreto contiene agua de mar, extractos de diferentes algas, extracto de perla y otros ingredientes que son para darle su textura. Esta sí la voy a abrir con vosotras y vamos a ver qué tipo de textura tiene y cómo huele, si es que huele a algo. Vamos a ver. Es una mascarilla nocturna bastante grande. Esto va a durar bastante tiempo. Veo que tiene también una pequeña espátula, no la veía porque es blanca, igual que el interior de la caja y estaba camuflada. Una pequeña espátula. Como todos los productos coreanos, viene precintada. A ver si puedo. Vale, ya está. Pues veis, el bote también recuerda un poco al mar. Su tapita. Es fácil. La textura es muy gelatinosa. Y el olor, sí, supongo que recuerda un poco. Es un olor como fresco. La verdad es que se recuerda un poco al mar. Vamos a cogerle la tapa para ver un poco la textura. Es transparente con un poquito de opacidad. Creo que se ve bastante bien. Vamos a ver aquí mejor. ¿Veis? Transparente con un poco de opacidad. Me recuerda mucho a una mascarilla nocturna de Make 3, que prácticamente la tengo acabada. Tiene una textura muy similar. Así es como os la tenéis que poner en la piel. No tenéis que poner una capa gruesa, sino que la tenéis que extender, dejarla por la noche que actúe y por la mañana se retira y ya tienes la cara como nueva. Es una textura muy agradable, la verdad. Se absorbe bien en la piel. Huele muy suave. Para mi gusto huele bien, pero suave. Y se me había olvidado deciros que como lleva extracto de perla, pues tampoco es una mascarilla que sea apta para personas veganas. Y el último de los productos que me ha enviado Yes Style es otra mascarilla nocturna, esta vez de la marca Frudia, y se llama Blueberry Honey Overnight Mask. Tiene una peculiaridad y es que va en sobrecitos individuales. Hay 20 sobrecitos de 5 mililitros cada uno, de manera que la fecha de caducidad aquí no va a ser un problema inmediato. Se abre así, como habéis visto. Coges un sobre y lo usas por la noche. Mascarilla nocturna, ya sabéis que se usa en vez de la crema nocturna. Está infundida con extracto de arándanos y también con extracto de miel. Aparte lleva muchos otros extractos vegetales. Los ingredientes que componen esta mascarilla son de grado EWG, que significa que son seguros para la piel. Está libre de fragancias artificiales y ha pasado el test de irritación de la piel. El objetivo de las mascarillas nocturnas es hidratar la piel y revitalizarla para que luzcas por la mañana completamente divina. Me gustaría mucho que me dejarais en los comentarios cuáles son vuestros cuidados especiales aparte de las rutinas básicas. Y por hoy, nada más. No olvides activar la campanita para no dejarte ningún vídeo. Muchas gracias por verme.
como son. Y adiós. En el vídeo de ahí Me estás grabando otra vez sin decirle nada. asiática del mundo. De toda... Aparte de los polis... Con mi alma. Venga, Gaby. Esto está grabando. Otra vez. Esto... No, otra vez está grabando solo. Tiene muchos extractos de... Bueno. Y otra vez grabando esto solo. Es que... Esta no te va a botar. Oh, otra vez. Aguas. Aguas, no algas. Es muy